Shalom Haverim, seguimos Be'ezrat Hashem con los párrafos finales de la introducción al Rambam que venimos estudiando. Ya para ustedes son 4 videos consecutivos que van a subir todos juntos, pero desde este lado hace unos días que venimos grabando este estudio compartido con la intención de aprovechar las clarísimas palabras del Rambam para llegar a tener claro hasta qué punto la cadena del conocimiento de la Torá es sólida y básicamente es inexpugnable, porque es completamente sólida y no tiene ninguna interrupción a lo largo de la historia toda, desde que Moshe Rabbeinu recibió la Torá en el Sinai hasta nuestros días mismos. De modo que Be'ezrat Hashem continuamos donde habíamos dejado y vamos llegando a la conclusión despacito de esta introducción del Rambam a su Mishneh Torah. Y dice así: Udvarim halalu, todo lo que venimos estudiando acerca de que cada Beit Din y cada tribunal de cada ciudad, de cada país, de cada región puede definir de acuerdo a qué idea, de acuerdo a qué posición, cuando hay más de una interpretación, de acuerdo a cuál de esas posiciones interpretativas conducirse. Se refiere por supuesto solo a lo que va de la Gemara en adelante. De la Gemara incluida hacia atrás no hay discusión alguna, y la Gemara en sí misma, las posiciones que asienta la Gemara, las halajot, normas, las takanot, enmiendas, los minhagim, costumbres, usos que asienta la Gemara, conductas más bien, minhagim, que asienta la Gemara, tienen validez para todas las generaciones, salvo cuando se especifica de modo distinto en la propia Gemara. Y dice Udvarim halalu, la posibilidad de definir a qué posición interpretativa seguir, Bedinim, Gzerot, Betakanot, Uminhagot, en Dinim, en leyes, reglas, Gzerot, decretos, Takanot, enmiendas, Minhagot, conductas, Shenit Hachu, Ahar Jibur Gemara, que se innovaron después de la composición de la Gemara. Abalkol Hadvarim Sheba Gemara Hababli, pero todo lo que está escrito en la Gemara de Babel, Hayavim Kol Israel Lalechet Bahem, tiene la obligación todo el pueblo de Israel de ir en los caminos que la Gemara ha señalado. Vekofin Kol Air Va'ir, y por consiguiente un tribunal debe someter a cada ciudad y ciudad, o sea, forzar a cada ciudad y ciudad a saber que estas son las normas que se deben cumplir. Después, esto no quiere decir sojuzgamiento físico. Esto quiere decir tener claro que esta es la norma que se debe seguir y así es como se asienta. Bejol Medina o Medina, y cada país y país, Linhog Bejol las minhagot shenahagu chachmei Gemara, conducirse en todos los caminos que, tal como se condujeron los sabios de la Gemara y tal como lo asentaron, Velixor Gzerotam, y decretar los decretos que ellos decretaron, Velalejet Betakanotam, y conducirse de acuerdo a las enmiendas que ellos compusieron. Ho'il Vejolotam Advarim Sheba Gemara, Iskimo Alehem Kol Israel, por ser que todo lo que está asentado en la Gemara fue consensuado para todo el pueblo de Israel en su momento y hacia adelante para todas las generaciones. Vamos a decir entre paréntesis, hay una norma establecida en la propia Gemara, de acuerdo a la cual sus dictámenes pueden ser modificados únicamente por un tribunal que exceda al tribunal que hizo, que decretó y que estableció las normas, que lo exceda en categoría, en nivel de conocimiento y en número. Y eso, si hay algo que ha ocurrido hasta ahora, es todo lo contrario, y por consiguiente no está en nuestra capacidad modificar los dictámenes de la Gemara en modo alguno. ואותם החכמים שהתקינו או שגזרו או שהנהיגו או שדנו דין ולמדו שהמשפט כך הוא, הם כל חכמי ישראל או רובם. Y los sabios que en su momento enmendaron o decretaron o establecieron modos de conducirse o juzgaron y estudiaron y definieron que
el juicio, que la ley debe entenderse de un modo específico, son todos los sabios de Israel, o la mayoría de ellos en su generación, Vehem shesham'u hakabalah beikarei haTorah kulah, dor achar dor ad Moshe Rabbeinu alav shalom, y son aquellos que recibieron directamente la Torah, recibieron los fundamentos de la Torah entero, generación tras generación, hasta hacia atrás Moshe Rabbeinu, sobre él esté el shalom. Vechol hachachamim she'amdu achar chibur hagmara ubanu bo ויצא להם שם בחוכמתם הם הנקראים גאונים, y todos los grandes sabios que vivieron y que establecieron ley y que definieron la norma luego de la Gemara, a partir de la Gemara, y que fueron destacados en su sabiduría y aceptados por el pueblo de Israel, cada uno en su generación, son los que son llamados Geonim. Geonim se suele traducir por genios, porque un gaón suele ser un genio, pero se refiere a un sabio de altísimo nivel, de muy especial nivel. Vechol eilu hageonim she'amdu be'eretz Israel ube'eretz Shin'ar ube'Sfarad ube'Tzorfat למדו דרך הגמרא, ויוציאו לאור תעלומותיו וביארו ענייניו, לפי שדרך עמוקה דרכו עד למאוד. Y todos estos geonim que ya llegaron en tiempos de dispersión del pueblo de Israel y que estuvieron en Eretz Israel y en la tierra de Shinar, donde está Babel, y en Sfarad en España, y en Tzorfat en Francia, y en otros lugares, estudiaron a través de la Gemara y estudiaron los caminos de la Gemara y sacaron a luz de modo más claro para que podamos comprender nosotros, que sabemos menos, sus profundidades, y explicaron sus asuntos, y tuvieron que caminar un camino largo y profundo para llegar hasta allí. Y más aún siendo que la Gemara está escrita en idioma arameo mezclado con otros idiomas. Porque ese lenguaje, el idioma arameo, era conocido por todos quienes vivían en la tierra de Shinar, en Babel, en tiempos de la Gemara. Pero en ninguna parte del mundo, y tampoco siquiera en la tierra de Shinar, ya en los tiempos de los Geonim, y ni hablar en nuestros días, nadie sabe de verdad, nadie conoce, nadie entiende el idioma arameo hasta que se lo enseñen especialmente. Valga recordar aquí, entre paréntesis, algo que hemos estudiado en varios contextos distintos. En lo que hace a los idiomas, no es casual que en muchos lugares de la dispersión de la diáspora judía nos encontremos con que los hebreos, los judíos, fueron siempre los traductores por excelencia. Y esto es algo que heredamos desde tiempos de la Gemara y desde toda la vida, porque una de las condiciones que debía cumplir un sabio de Israel, solo una de las condiciones, para poder integrar el Sanedrín, para poder integrar el Supremo Tribunal, el Consejo de Sabios, era demostrar su conocimiento en 70 idiomas, en los 70 idiomas fundamentales de la humanidad. Y quien conocía los 70 idiomas, quien conoce los 70 idiomas, en realidad lo que está demostrando es su capacidad de comprender todas las culturas, de comprender el desarrollo de la humanidad en cada uno de los ámbitos en que se ha desarrollado. Y por consiguiente, bueno, la Gemara fue redactada especialmente en arameo. Hay otro midrash que aparece en la propia Gemara que explica que el arameo es el único idioma que los ángeles no entienden. Los ángeles pueden hablar y pueden comprender todos los idiomas de la humanidad menos el arameo. El arameo les ha sido vedado, y por consiguiente, para evitar el celo de los ángeles, que ya cuando la Torá fue entregada al pueblo de Israel, y hemos hablado de ello largamente, acerca del Midrash que explica lo que sucedió a Moshe Rabbeinu cuando subió al Sinai a recibir la Torá, y los ángeles que quisieron matarlo, los ángeles de servicio, los Malachei Asharet, de ninguna manera estaban dispuestos a que Hashem le entregara la Torá, que era algo tan grande y tan sagrado y que ellos guardaban celosamente, y que Hashem la entregara a los hombres, una criatura tanto más baja que ellos. Y está explicado, y lo hemos relatado ya, el modo en que Hashem defendió a Moshe de ellos y demás para entregarles la Torá. Pero entonces los sabios de Israel, para evitar nuevamente que despertara el celo de los ángeles,
redactaron la Gemara en todo el idioma arameo para que los ángeles no la comprendieran. Seguimos entonces. ושאלות רבות שואלים אנשי כל עיר ועיר לכל גאון אשר היה בימיהם לפרש להם דברים קשים בגמרא. Y durante todo el tiempo de los geonim, los sabios y los hombres de cada ciudad y ciudad plantearon gran cantidad de preguntas a todos los geonim acerca de todas las cuestiones difíciles que están en la Gemara, a partir de las cuales hay que decidir cómo conducirse en cada generación con las características y con las circunstancias propias de cada tiempo y de cada lugar. Y los geonim responden a cada una de estas preguntas de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a lo que recibieron. Y aquellos que hacen las preguntas en cada generación reúnen las respuestas y las compilan en libros para poder estudiar y comprender y legar a las generaciones venideras estos libros y estas compilaciones de preguntas y respuestas. Y los geonim de cada generación también compusieron libros que explican la Gemara. Entre ellos hay quien explicó apenas unas pocas alajot, y otros que explicaron capítulos específicos que resultaron especialmente difíciles en sus días, ya fuera porque eran difíciles por sí mismos o porque su aplicación en su generación se hizo especialmente difícil. Y hay también de los geonim que explicaron masachtot, tratados enteros, usdarim. Sdarim son agrupaciones de tratados. Hay 6 darim, en realidad 6 órdenes en la Gemara entera, 6 órdenes en el Talmud entero, y cada uno de ellos tiene dentro de sí un conjunto entero de tratados que giran inicialmente alrededor de un tema afín. ועוד חיברו הלכות פסוקות בעניין איסור והיתר וחיוב ופטור בדברים שהשעה צריכה להם כדי שיהיו קרובים למדע מי שאינו יכול לרד לעומקה של גמרא. Y otros compusieron libros de alajot explícitas en distintos temas que tienen que ver con lo prohibido y lo permitido, con kashrut, etc., y con la obligación y la exención en cuestiones del momento, en que vivían, en cuestiones que hacen a la circunstancia de sus propias generaciones, para que las alajot sean claras, las normas sean claras para todo quien las necesita y sean cercanas al entendimiento de cada quien. וזוהי מלאכת השם שעשו בה כל גאוני ישראל מיום שחוברה הגמרא ועד זמן זה, שהיא שנה שמינית אחר 100,000 לחורבן הבית. Y dice el Rambam, y este fue un trabajo de Hashem, una labor sagrada dedicada a Hashem, que se ocuparon en ella todos los grandes geonim de Israel desde el día en que fue compilada la Gemara y hasta hoy, dice él, que está escribiendo en el año 1108 después de la destrucción del Beit HaMikdash. Vehi Shnat 4,937 lebriat olam, que es el año 4937 de la creación del mundo. En ese año es que hoy estamos en el 5771, estamos 838 años después de que el Rambam hiciera esta compilación. Y entonces sigue diciendo el Rambam, ובזמן הזה תקפו הצרות יתרות ודחקה השעה את הכל ועבדה חוכמת חכמינו בינת נבוננו נסתרה. Vaya que cómo debemos sentirnos nosotros cuando más de 800 años después leemos que ya dice el Rambam, y en estos días se hicieron mucho más terribles las penurias y la presión del momento es mucho más fuerte, y se ha perdido la sabiduría de nuestros sabios y el entendimiento de quienes entendían en aquellos tiempos se ha ocultado de nosotros. לפיכך, y por consiguiente, אותם הפירושים וההלכות והתשובות שחיברו הגאונים וראו שהם דברים מבוארים, נתקשו בימינו,
Y por consiguiente sucede que esas explicaciones y las alajot, las normas, y las chubot, las respuestas que compusieron los geonim, que eran tan claros para sus días, y vieron que de verdad ya estaba suficientemente explicado. Hoy día se hacen terriblemente difíciles. Y no hay quien pueda comprender esas explicaciones y demás, sus asuntos internos, Karraúi, del modo en que debe ser, el Ameat Bemispar, sino solo unos pocos. ואין צריך לומר, הגמרא עצמה, הבבלית והירושלמית וספרא וספרי והתוספתא, שהם צריכים דעת רחבה ונפש חכמה וזמן ארוך. Y ni hablar entonces de la Gemara misma, ¿quién puede llegar a entenderla? Tanto la de Babel como la de Jerusalén, y el Sifra y el Sifri y la Tosefta, que necesitan un conocimiento muy amplio y un alma especialmente sabia y adecuadamente equilibrada y asentada, y mucho tiempo. ¿Y quién tiene tanto tiempo hoy día? Ya dice el Rambam 800 años atrás, un segundito. ואחר כך יודע מהם הדרך הנכוחה בדברים האסורים והמותרים ושאר דיני התורה האח הוא. Y recién después de muchísimo tiempo invertido y mucha concentración, con la mente clara y con toda la formación necesaria, etc., a partir de la Gemara alguien va a poder saber el camino correcto, el camino lúcido a seguir en todo lo que está prohibido y permitido, y todo lo que es obligatorio, y todo lo que son las reglas de la Torá, cómo seguirlas. Umipneize, dice el Rambam, y por ello, Na'arti ani Moshe ben Maimón asfaradí, me desperté yo, Moshe ben Maimón, de Sefarad, de España, Benish'anti al Hatzur Baruchu, y me apoyé en la roca, en Akadosh Baruchu, lo único inamovible, Baruchu bendito es, Ubinoti bechol eilu asfarim, verraiti lechaber dvarim, hamitbararim mikol eilu achiburim, y me senté a comprender en todos estos libros, y busqué componer palabras claras en relación a todo lo que está prohibido y permitido, lo que está contaminado de tum'á, de la fuerza del otro lado, y lo que es tahor, lo que es puro, imshar dinei haTorah, con el resto de las normas de la Torah. Kulam belashon brura bederech ktsara ad shetehe Torah shebe'al pe kula sdura befi hakol velo kushia velo peruk. Todas estas composiciones que hice, dice el Rambam en el libro Mishneh Torah, intenté escribirlas con lenguaje claro y de modo corto y conciso, hasta que toda la Torah lleve al pe, hasta que toda la Torah oral de verdad esté ordenada y de modo adecuado para la boca de cada quien, para la boca, tanto la boca que prueba como la boca que habla, como la boca que estudia en voz alta, sin ninguna kushia, sin ningún punto difícil de entender y sin ningún quiebre. Los de Omer, Bejó, Beze Bejó, y sin traer las polémicas en las que uno dice de un modo y otro dice de otro, sino definiendo la halajá como debe ser seguida. El advarim brurim krovim nechonim al pi hamishpat asher yitba'er mikol eilu achiburim ve'aperushim הנמצאים מימות רבינו הקדוש ועד עכשיו, sino de modo claro, de acuerdo al juicio adecuado para nuestros días, dice el Rambam, tal como se entiende de todo lo que escribió Rabbeinu Akadosh, el Rabbi Yehudá Hanasí, que compuso la Mishnah, y hasta ahora. Y completa el Rambam diciendo que lo que se propuso con el Mishneh Torah, Klalosh el Davar, dicho en términos generales, כדי שלא יהיה אדם צריך לחיבור אחר בעולם בדין בדיני ישראל, para que nadie necesite de ninguna otra compilación y de recurrir a ningún otro texto o fuente en el mundo para saber cómo debe operar en ninguna de las reglas que debe seguir el pueblo de Israel, el ayeheh hibur ze mikvatz la Torah shebe'al pe kula, sino que sea esta composición una compilación completa de toda la Torah shebe'al pe, de toda la Torah oral, im hatakanot ve'aminhagot ve'agzerot, con todas las enmiendas
y los modos de conducirse y los decretos Moshe Rabbeinu, que se hicieron desde los días de Moshe Rabbeinu, Bead Jibur Agmará, y hasta la composición de la Agmará, Ujemoshe Pirshulanu Hageonim Bechol Jiburihem Shejibru Achar Agmará. Y tal como los explicaron todos los Geonim que enseñaron y que aprendieron y que dictaminaron después de la Gemara y de la Gemara en adelante. Y hasta aquí entonces lo que se propuso de verdad el Rambam, explicando cada alajá y alajá de toda la Torá y de todas las mitzvot, no de acuerdo, no en orden de mitzvah, en orden de mitzvah por mitzvah, sino en orden de tema por tema, para que podamos recurrir en cada tema que nos ocupa, aún sin tener en mente permanentemente la cuenta completa de las 613 mitzvot que hay, para que podamos recurrir de modo temático a saber cómo conducirnos en cada situación y en cada caso. Y termina diciendo el Rambam, Uminyan mitzvot HaTorah hanohagot ledorot 613 mitzvot. Y la cuenta completa de las mitzvot que tenemos para todas las generaciones son 613. Mehem mitzvot aseh 248. De ellas, mitzvot activas, de acción, positivas, 248. Siman lahem minyan evarav shel adam. Y la seña para recordar su número son los 248 órganos del hombre. Umehem mitzvot lo ta'aseh 365. Y mitzvot lo ta'aseh, mitzvot de no hacer, mitzvot de abstención, 365. Siman lahem, la señal para ellas, minyan yemei shnat ha'chama, la cuenta de los años, los días del año solar, y dicho entre paréntesis, como hemos dicho en alguna otra ocasión también, la cantidad de tendones que hay en el cuerpo humano. Y hasta aquí entonces, Javerim, con enorme felicidad, completamos nuestra lectura y el estudio compartido de la Akdamá, de la introducción del Mishneh Torah del Rambam, que nos la debíamos desde que comenzamos nuestra serie Caminos de Alajá, que tan importante es continuarla, Be'ezrat Hashem, para saber de verdad en la práctica cómo conducirnos por los caminos que Hashem nos enseña, cómo conducirnos por los caminos que Hashem ha puesto ante nosotros, y tanto más como tantas veces hemos compartido, desde el momento que nos dedicamos permanentemente ya, desde hace tantos años, a compartir estudios en Pnimiut HaTorah, en la fase interior de la Torah, en lo que llamamos Hasidut, en lo que llamamos Kabbalah, en todo lo que tiene que ver con los caminos por los que Hashem conduce el mundo y por los que Hashem define la misión de cada uno de nosotros hacia adelante para la rectificación de la creación entera, para construir la Geulah. Tan importante es entonces complementar esa formación intelectual con, de verdad, su proyección activa, su proyección en la acción de cada día, en cada orden vital. Javerim queridos, cumplido este deber, me siento libre y feliz para comenzar, para recomenzar, para retomar otra vez. Nos tenemos que mover justo de donde estamos. Un segundito para retomar nuestro estudio del Kitzur Shulchan Aruch y seguir juntos estudiando Alajá. Ya sabiendo y teniendo documentado de modo muy claro que lo que estudiamos está respaldado nada menos que en una cadena que no se cortó jamás y que abarca todo el conocimiento de la Torá, pasado, entregado por Akadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu y pasado de generación en generación, sin ningún hueco, sin ningún vacío, sin ningún eslabón perdido, desde Moshe Rabbeinu hasta nuestros días, de modo intacto, filtrado por la aplicación precisa y rigurosa de las 13 estructuras racionales a través de las cuales tenemos la facultad de develar la aplicación de los contenidos de la Torá a cada situación, a cada circunstancia, a cada instancia cognitiva y a cada instancia de acción que se pone ante nuestros ojos o que se ofrece a nuestra acción correcta. Javerim queridos, aprovecho para desearnos a todos
que en este mes de Adar que comienza y que este año viene doble, y Adar Aleph, cuando tenemos un año bisiesto, Adar Aleph es el mes extra, el mes número 13, el mes que cierra la unidad de todos. Y Adar, que este año viene doble, es el mes en que tenemos que aprender a vivir con simjá plena, con felicidad completa. Y nada más oportuno que en el día en que comienza el mes de Adar, entonces, el mes de la simjá, haber completado esta introducción del Rambam a todo el camino de Alajá que tenemos por delante, Be'ezrat Hashem, porque solamente en el cumplimiento correcto, sensato, preciso, riguroso, precioso de cada mitzvah y mitzvah de la Torah, Be'ezrat Hashem, es que podemos llegar a acercarnos siquiera a ese estado de Jerut, a ese estado de libertad máxima que nos lleva a la felicidad verdadera, porque no hay felicidad sin libertad máxima posible, y felicidad máxima posible, Jerut, hay solamente cuando Harut al-Halujot, cuando está grabado en las paredes de nuestro corazón el contenido de la Torá y el modo de cumplirla, y está grabado en nosotros, en nuestra vida, en conciencia natural de Torá, el camino de Alajá por el que caminamos juntos con enorme felicidad, Be'ezrat Hashem, para construir Geulá, para traer Mashiach. Javerim, solo me queda recordaros, y quisiera que no fuera tan importante, pero parece que es importante y que debemos comprometernos juntos en ello. La comunidad de Torá necesita de verdad la participación de todos, no solo espiritual, sino también material. En todosjuntos.yeshiva.net y en las páginas de la comunidad de Torá y de Siftei Mevaser en Facebook, y también en YouTube, al pie de cada video, están todos los modos de colaborar con la comunidad de Torá, y de verdad necesitamos, para poder seguir haciendo cada vez más Torá en conjunto, para poder seguir creciendo en este camino todos juntos y dedicar cada vez mayor esfuerzo y mayores recursos a ello, necesitamos vuestra participación con amor en este camino en que estamos, cada quien con el pedacito que puede, para poder seguir caminando todos juntos por el camino de Torá y pagando las cuentas que el camino requiere. Javerim queridos, Jodesh Tov, un buen mes, un mes lleno de alegría y de felicidad, y Shabbat Shalom para todos. Leitraot, gracias por acompañarme, mi brajá con todos.